Buenos días a todos, a todas. Sean bienvenidas a esta sesión del Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, que ha sido convocada para evaluar el requisito de conferencia ante pares académicos del profesor Alirio Schneider Saavedra Rey, candidato a ascenso a la categoría de profesor asociado en el escalafón docente de nuestra universidad. La presentación del profesor Schneider la hará el profesor John Saúl Gil Rojas, representante del Departamento de Lingüística y Filología. Bienvenido, profesor Saúl. Muchas gracias, profe Oliveria. ¿Puedo iniciarse? Sí, Vale. Bueno, me da mucho gusto presentar a nuestro colega Alivio Schneider Saavedra Rey. Eh, Alivio Schneider Saavedra Rey es profesor del Departamento de Lingüística y Filología de la Universidad del Valle. Su trayectoria académica se ha desarrollado principalmente en los campos de las humanidades, pedagogía, los estudios del lenguaje y la literatura, su didáctica específica, la antropología pedagógica y las teorías de la formación, los procesos de lectura y escritura, el currículo, las políticas y la evaluación educativas, entre otros campos. También ha cultivado la crítica y la creación literarias, obteniendo reconocimientos en los ámbitos local y nacional. Su formación universitaria inició en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, donde obtuvo el título de licenciado en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Español y Lenguas Extranjeras. Posteriormente, cursó la maestría en Educación en la línea de evaluación educativa en la misma institución y alcanzó el título de doctor en Humanidades, Humanismo y Persona en la Universidad de San Buenaventura de Bogotá, en la línea de Antropología Pedagógica. Dentro de sus publicaciones más representativas se encuentra el libro Creación literaria y formación humana, una propuesta de antropología pedagógica, junto a numerosos artículos en revistas especializadas y capítulos del libro que han explorado los procesos artísticos de creación y los efectos estéticos de formación latentes en la lectura y la escritura, particularmente de textos literarios desde una concepción amplia de ficción. Entonces, bienvenido, profesor Schneider. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. profesora Schneider, tiene usted la palabra. Puede comenzar su presentación. Muchas gracias. Ya aquí la comparto. ¿Ya la están viendo? Sí, Bueno, entonces en primer lugar, agradecerles principalmente al Comité de Credenciales, al profesor José Olivero, obviamente a Manuela Cárdenas, que siempre nos ha apoyado ahí con toda la gestión y la comunicación inmediata con nosotros, y por supuesto al profesor John Saúl, que pues ha venido apoyando al departamento en este proceso desde este semestre. Por supuesto, también agradecer a las personas que se encuentran ahorita conectadas en esta presentación, estudiantes, profesores, colegas, y pues que digamos que hacen parte como de ese recibimiento tan fraterno que he tenido en la Universidad del Valle. Les agradezco mucho por eso y por ahí por las comunicaciones que me han enviado algunos a propósito de este espacio. Y por supuesto, agradecer a las dos evaluadoras, a la profesora María Angélica y a la profesora Elvira Alejandra, por su lectura y pues bueno, por compartir este espacio y poder dar ahorita sus apreciaciones y entablar el diálogo. En este caso, quise presentar para este espacio esta investigación porque justamente digamos que dentro de el perfil y el trabajo que he venido desarrollando dentro del departamento, he podido compartir ya con los colegas otros tipos de trabajo más relacionados con el ámbito de la formación, de la antropología pedagógica, de la didáctica, de la literatura, el lenguaje, la lengua, y como todos esos temas pedagógicos en torno a los estudios del lenguaje. Y me pareció muy interesante poder aprovechar este espacio para compartirles otra parte, digamos, o como otra arista de los procesos investigativos que me han interesado y que tiene que ver justamente con todos los procesos de creación y crítica literaria. En este caso, pues más enfocado a ese asunto de ese acercamiento a un texto literario en el que, digamos que considero y me parece muy importante que dentro de nuestro campo y en esa formación que hacemos en el departamento hacia todos estos procesos de formar licenciados en lenguaje,
en filosofía, en el español, poder relacionar o poder hacer un énfasis particular en estos procesos literarios y cómo esa interpretación de lo literario no se constituye, y es lo que espero mostrar en este espacio, no se constituye simplemente en un ejercicio académico, sino que hace parte de cómo a través de esa exégesis o aproximación crítica que uno puede hacer a un texto, pueda realmente a través de esa lectura generar efectos de formación, pensar de otra manera el mundo, ampliar sus perspectivas, sus horizontes de sentido, y pues de eso se trata la presentación que quiero hacerles. Particularmente, este trabajo, como ustedes ven en el título, se centra en una novela, El día de la mudanza de Pedro Badrán, y tiene que ver con dos encuentros muy interesantes. El primero, justamente con este autor, con Pedro Badrán, cuando en la ciudad de Bogotá tuve la oportunidad de ser becario por parte de Lidartes para participar en un taller de escritores y que fue justamente pues Pedro Badrán la persona que estaba dictando ese taller. Esto fue en 2013 y en ese momento pues conocí su obra completa, digamos, y me comenzó a interesar mucho que Pedro Badrán ha sido muy reconocido en el país, particularmente por todo su abordaje de la novela policíaca y particularmente del subgénero de novela negra. Y en eso, digamos que han estado alrededor de eso todas sus estudios, todo lo que Luz Media Giraldo ha planteado sobre él en torno a esa visión del escepticismo crítico, también lo que otros autores como Barbosa, Mutón han hablado de realismo crítico también desde esa perspectiva, en donde trabaja mucho o hace un énfasis particular en ese paso de lo rural a lo citadino y cómo dentro de la ciudad se empiezan a generar una serie de problemáticas sociales que muestran esa condición popular, pero también amenazada un poco desde muchísimos aspectos propios y que conocemos de nuestra literatura, como el narcotráfico, la delincuencia, la corrupción, y de ahí como ese interés particular de él en estos géneros que se evidencian en obras muy reconocidas como Un cadáver en la mesa es de mala educación, Margarita entre los cerdos, Crímenes de provincia, y que son como las obras que más, con las que más ha tenido impacto y se ha visualizado en el medio literario colombiano. Sin embargo, cuando empiezo a estudiar y a conocer la obra de este autor, me empiezo a fijar en algo que Barbosa y Mutón son de los pocos autores, incluso ellos lo hacen es realmente no, o sea, en un texto más que es una tesis de grado, en donde hablan de cómo hay un énfasis particular de él en los espacios y la manera como es muy importante para él todo el asunto de la mutación de estos espacios. Y comienzo a hacer un rastreo y es algo que me empieza a interesar mucho en esta novela en particular porque la novela muestra algo, y aquí lo que ustedes ven en la presentación es un poco cómo está organizado ese texto que han leído las evaluadoras, cada una de estas partes, y muestra cómo este autor, digamos, tiene un interés particular en lo visual. No en vano, su hermano Freddy Badrán es un fotógrafo muy reconocido en el Caribe y que maneja, digamos, varios centros culturales, y cómo eso visual está muy enraizado a esa condición popular que él incluso explora con autores como Rómulo Bustos, Pantaleón Narváez, Alfonso Múnera, Jorge García Usta, desde sus inicios en un trabajo cultural que hace con la revista En Tono Menor. Y qué es lo que me parece interesante, que uno, esta obra, y es a lo que los quiero invitar, por un lado ustedes lo notan desde el título, cómo habla de una cuestión de pues plantear un día particular, una mudanza, es decir, una transmutación, una movilidad, y que esa movilidad pues tiene que ver mucho con esa idea de casa o terruño, ¿cierto? Y lo interesante es que cuando uno abre esta novela, una novela corta, comienza a desarrollar de manera muy puntual todo un ámbito, o sea, lo que comienza es a describir un álbum fotográfico, ¿sí? Entonces lo que uno comienza a ver es desde la portada hasta las fotos que se van desprendiendo, y es a partir de lo narrando, digamos, esas fotografías, es como construye toda su novela.
uno podría pensar es una novela de 3 capítulos que no tienen títulos. Dentro del estudio, pues lo que hacemos con la profesora Liliana Saavedra, con quien compartimos este trabajo, construimos este trabajo, fue justamente darles estos sentidos particulares, ese antes de la mudanza, como esas fotografías de la felicidad, la mudanza, como esa relación entre el espacio y los objetos que se terminan perdiendo, y los efectos de la mudanza que tiene que ver con vislumbrar lo social. Aunque pareciera una estructura tan sencilla, lo interesante comienza desde el primer momento cuando comienzan a alternar sus narradores y entonces uno abre la novela, comienza a ver esta descripción de las imágenes, por ejemplo, comienza a describir el matrimonio de los padres de la familia, contada supuestamente por los hijos, porque después hay una mudación de narradores, y cuando se está viendo eso, es muy interesante que no solo se está viendo lo que está en la fotografía, sino al mismo tiempo quién lo está leyendo, quién lo está interpretando, en qué contexto lo está haciendo y también, que es otra cosa que me llamó mucho la atención de que comencé a leerla, es que comienza a darse un desplazamiento en los tiempos, no es solo la fotografía fija, sino todos los movimientos y los saltos temporales que comienzan a trabajarse a partir de esas imágenes. Pues teniendo en cuenta como ese primer contexto, el segundo encuentro del que hace parte, digamos, este trabajo que, digamos, es muy significativo en lo personal por estos encuentros justamente también humanos, tiene que ver con que tuve la oportunidad hace 3 años más o menos de estar en un congreso en la Universidad de la Sapiencia en Roma y conocer a Mie Keval, ¿sí? Tener con ella, digamos, una cercanía, incluso un trabajo que después también hubo una publicación de una entrevista en la Universidad Pedagógica Nacional donde trabajaba en ese momento. Y fue muy interesante porque fue ver, quizá para los que hemos estado muy en este camino de la teoría de la crítica literaria, reconocemos a Miekeval por ese libro que aparece ahí de la teoría de la narrativa, que es una de las introducciones más reconocidas, digamos, en nuestro ámbito sobre la narratología, y este que es un texto de 1985. Luego fue reencontrarme en este evento y con lo que ya venía leyendo a propósito de este, porque digamos que coincidió con el trabajo que ya emprendíamos con la profesora Liliana sobre este trabajo. Empezamos a encontrar que Miekeval había hecho una transformación muy interesante en su carrera académica, de pasar de ser, y quienes conocen la obra saben que es un tratado teórico y muchas de sus obras iniciales fueron de esa manera, muy de sentido académico, a pasar a convertirse ella misma en una artista visual y empezar a desarrollar un trabajo interdisciplinario en torno a lo que ella misma denomina en uno de sus libros conceptos viajeros en las humanidades, en donde empieza a abordar no solo la literatura, sino todo el trabajo audiovisual y particularmente lo que ella constituyó como autora del videoarte, y comienza a desarrollar o a darle una potencia mucho más fuerte a estos términos. Entonces, para este trabajo, bueno, y una como que hay un libro que es el último que aparece ahí, el de Tiempos Trastornados, o Historia Trastornada, perdón, tiene que ver con algo muy interesante, que es esta cita que coloco ahí, es esa relación paradójica entre las imágenes fijas y el tiempo, ¿sí? Mostrar qué sucede con esa imagen que permanece en algún tiempo, a propósito de nuestro mundo mediado por la imagen, que ya lo veremos al final, y cómo hay un cuestionamiento sobre el tiempo, sobre las mudanzas, sobre esos traspasos que evidentemente era lo que más me llamaba la intención en la obra. Entonces, este trabajo, y aquí digamos que se resumiría un poco en metodológico en términos de trabaja ese análisis visual propuesto por Miekeval dentro de todo lo que es para ella el análisis cultural, que es parte de la filosofía cultural, y trabaja particularmente estos conceptos, por nombrar algunos de los que más me fijé en la obra, que fue el de focalización, que tiene toda una tradición desde los estudios de Genet, de Dolezal, en donde plantea de manera muy clara ese asunto de la perspectiva, ¿sí? ¿Quién es el que observa una obra? Y mostrar la importancia de que quien observa al final es quien está construyendo todo lo que ve, ¿sí? Aunque pareciera una obviedad, y es entender, oye, cuál es ese impacto que tiene la focalización. Dentro de esa focalización, el encuadre, que ya lo van a ver ahorita en algunas precisiones, como su nombre lo dice, algunos enfoques particulares que se dan, eh,
el tiempo trastornado, que es algo muy interesante esto de las imágenes fijas y el tiempo, y es como ella, digamos que critica muchísimo la visión canónica de la historia del arte en situar a la obra únicamente en su contexto de origen, y lo que hace es que, además de ese contexto de origen, situarlo en la actualidad. ¿Qué puede decir esa obra para la actualidad, independientemente a cuando haya sido escrita o producida, tanto en las artes visuales como en la literatura? La lectura minuciosa, close reading, que evidentemente tiene que ver con una postura, digamos, muy propia de los estudios literarios, y las figuraciones literarias en el sentido de comprender que lo visual no tiene que ver solamente con un objeto físico, ¿sí? Sino que tiene que ver con esas figuras construidas en nuestra mente, que al final de cuentas constituyen nuestro mundo y nos hace ser quienes somos. Entonces, todo eso compone la visualidad en términos de esa gran categoría de estudio que pretende este trabajo, y en donde es no solo mostrar lo que ven los personajes, lo que ven los lectores, sino lo que las condiciones de esa visualidad. ¿Por qué se puede ver eso? ¿Qué permite, digamos, ver eso? En este contexto, como para poder hacer aquí resumir esto, en este contexto, este análisis visual de la novela El día de la mudanza parte de reconocerla como un caso ilustrativo de lo que Alphen considera textos literarios integrados por imágenes, que se constituyen en actos de visión, acts of seeing, cuyos encuadres suceden al menos en cuatro niveles. Entonces, esto era lo que encontrábamos y lo que les decía de la focalización, ya materializada en los encuadres. El encuadre de la fotografía ejercido por quien la tomó, algunas veces referenciado, el encuadre de quien ve la fotografía, lo que ve el fotografiado, pues es constante la indagación en y de su mirada. Y cuarto, el encuadre desde el cual se ve al que está viendo la foto. Entonces, todo eso es muy interesante en la novela, como siendo muy corta, todo esto se superpone, y al analizar este mosaico junto a sus espacios y tiempos trastornados, es evidente la preeminencia de la éfrasis para hacer ver a los personajes y a su vez al lector el poder de las imágenes en la existencia de sus protagonistas. Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, aquí presento y quise retomar esto como para dar un ejemplo de pues, los muchos que se presentan dentro de la obra. Aquí hay un trabajo particular en torno a la éfrasis en esta parte del trabajo, que pues se retoma por supuesto desde Simónides de Deseos, cuando habla de esa relación entre poesía y pintura, la pintura como poesía muda, la poesía como pintura verbal, sí, también por supuesto de ya esa referencia clásica a Homero cuando describe el escudo de Aquiles, y donde se empiezan a ver esas relaciones entre lo visual y la palabra o la poesía, y por supuesto esa visión o esa sentencia horaciana que tiene que ver con, al igual que la pintura, es la poesía. Y ya para la novela se puede plantear en los siguientes términos. En el día de la mudanza, Badran hace un uso permanente de la éfrasis recreativa literaria, que no trata de presentar la cosa en cuanto cosa, sino de hablar a partir de la cosa. Así establece en el inicio de la segunda sección, primer capítulo, tanto de modo declarativo como descriptivo, que esta visualidad no solo refiere a espacios, personas y cosas, sino al tiempo que los trastoca y a la mirada misma que transita entre la retrospección y la anticipación de los acontecimientos. Esto ya es una parte de la novela, para que ustedes le puedan notar algo de lo que hay aquí. En la primera fotografía, cuando se está viendo el álbum, pero sobre todo en la mirada de la novia, se adivina la promesa de una casa, no solo un lugar, sino también un tiempo, una colección de objetos, de voces, de seres que estarán en la memoria para siempre, unos hijos que más tarde evocarán las figuras de la alfombra y los cuadros colgados en las paredes cuando la casa, todavía edificada, pero ya abandonada en un más allá siempre presente, solo exista en el recuerdo, fragmentada en la colección de fotos amarillas que la familia mirará con la certeza del despojo y el lugar común de la nostalgia. Esto indica que desde la éfrasis de la primera fotografía, que se extiende en las páginas siguientes, la obra establece sus cimientos en la visualidad, al poner en juego el estatuto semiótico del espacio y de lo visual, en el vano intento representacional de las palabras de capturarlo dentro de su secuencia temporal. En adelante,
La aparición reiterativa de esta foto deviene el leitmotiv de la inseguridad paternal y las ilusiones maternales, fragilidad sobre la que se ha erigido la casa. Entonces, digamos que a partir de ese reconocimiento, lo que está narrando la novela al final, y por ello su título, si uno lo toma de manera anecdótica, tiene que ver con que narra justamente el día que esta familia tiene que mudarse de esta casa porque su padre ha tenido una dificultad económica, un fracaso, ¿sí? Y el hecho de mudarse de la casa empieza como a desbarajustar todo eso que habían concebido y que el álbum familiar les guarda como si fuese la realidad, digamos. A veces pareciera que en la narración que es menos real lo que le está pasando a las personas que lo que está consignado dentro del álbum, y hay muchos momentos en que ese juego entre la verdad y la ficción comienza a traspasarse y, como les digo, se vuelve muy interesante. A partir de esto, el quinto y sexto apartados de ese artículo académico muestra estos temas del espacio perdido y de una narración descriptiva. Aquí simplemente quise dejar este apartado del texto y poderlo explicar ya para acercarnos ahí al cierre. Tiene que ver con las imágenes descritas en la extensa éfrasis, que es el mosaico fotográfico. Éfrasis, si no ha quedado claro de pronto ahorita en lo que presentaba, tiene que ver con que toda la novela se centra en un texto descriptivo, describir imágenes, describir ese álbum, describir esas fotografías dentro del álbum. Y a partir de ahí es que se va contando toda la historia y por eso el segundo subtítulo como narración descriptiva, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto, como está en preguntas, puede haber una narración descriptiva? Y como les decía, entonces es ese mosaico fotográfico que está sobre todo en el primer y tercer capítulo. El segundo tiene unas características ya más narrativas. Muestran los sentidos que cada personaje va tejiendo con los espacios de la casa como parte de la vida familiar, paradójicamente proyectada y añorada. Una representación de topofilia como el modo en que el ser humano se hace humano en su espacializar. En el segundo capítulo, tales sentidos se entrecruzan de manera conflictiva entre los familiares movilizados por esos espacios, que ya no son habitados por sus objetos, como si en estos residieran sus identidades ahora trastornadas. Entonces, lo que comienza a suceder es que los objetos y el espacio de alguna manera, o más bien, el espacio por los objetos que contiene y que han llenado de sentido cada una de los personajes, comienza a adquirir una vida propia. Hay un momento incluso en que los objetos se rehúsan a lo que quieren hacer con ellos las personas. Hay como una especie de huelga, digamos, de los objetos, a que logra percibir desde un sentido poético muy interesante el autor. Y hace énfasis, como les decía, o muestra más bien, es una muestra muy interesante de algo que también advierte Miekeval dentro de sus teorías y tiene que ver cómo, si bien ella en esas primeras teorías de narratología hablaba de que la descripción hacía como unas pausas en la narración y se convertían de alguna manera en tiempos muertos de esa narración, que pues ustedes saben que la narración en términos de teoría literaria tiene que ver con acciones. Realmente lo que comienza a mostrar luego por sus estudios en torno a la visualidad es que las descripciones permiten otro tipo de movilizaciones y es lo que está haciendo justamente el autor dentro de la obra. Estas relaciones entre el paso del tiempo, el espacio perdido y las personas y objetos que otrora lo habitaban evidencian la deixis como forma de indexicalidad que en el análisis visual se incorpora, se adapta al sujeto en el espacio. Es decir, modifica y reposiciona los elementos de la narración, llenándolos de nuevos sentidos. En este caso, establece un ambiente hostil para la familia en su nuevo pero viejo espacio a causa del desarraigo que se traslada a las relaciones entre sus miembros. De acuerdo con lo propuesto por Didi Huberman, este se convierte en el espacio que, en su vacío, en su falta de cuerpo, mira a quien lo visualiza como una obra de la pérdida. Esto explica la manera en que una éfrasis que por definición parte de lo visual para ser puesto en palabras, en este caso sea la representación de un vacío, del espacio perdido de la casa, que la familia en vano busca recobrar mediante el álbum familiar. Los seres allí retratados, que resultan extraños a quienes ven sus fotografías porque ni unos ni otros habitan ya dicho lugar, encarna la mirada que mira a los personajes como objeto visual que muestra la pérdida. Esto también lo experimentan los objetos de antaño, los cuales hasta cobran vida para insultar a la mujer, al tiempo que los objetos del nuevo lugar se rebelan ante el marido para no ser domesticados.
Entonces, este tema, digamos, o lo que tiene que ver con el tema de lo visual en el espacio, resulta muy interesante, como les decía, porque trastoca como esos sentidos habituales de lo espacial, de lo temporal, y juega con esa idea de cómo lo que se produce a través de la mudanza es un desarraigo, en donde realmente, y por eso les decía que aunque parecía tan sencilla la estructura que les mostraba al inicio, realmente se complejiza y no es de ninguna manera una estructura lineal, sino que pareciera que esas fotos tomadas al inicio, y es donde ya esta que es la última parte con la que cierro el texto de un mundo de fotografías, esa parte del álbum familiar que se retrata en el primero y en el tercer eh, capítulos y que además aparece muchas veces el mismo álbum cuando, o sea, como parte de lo que se está contando aparece dentro del mismo texto, como esta idea del el Misanabim dentro de la teoría literaria, logra desarrollar algo muy interesante y es hacer un cuestionamiento sobre ese mundo de lo visual, de los objetos, ¿sí? Porque justamente en la última parte incluso aparece o esa casa y digamos que toda esta narración que ha sido tan en el interior de la vivienda, entre la familia, solo al final tiene, en el tercer capítulo, comienza a ver lo que sucede afuera y lo que sucede afuera es justamente que se ha modernizado la ciudad, esta Cartagena donde se desarrolla la historia, que tal vez no lo había dicho, incluso el autor, uno de sus primeros cuentos cuando aún estaba en el colegio, ya cuando hace el rastreo, era sobre este mismo tema que luego construye en la ciudad, teniendo en cuenta su mudanza de Magangué a Cartagena. Y cuando logra darse esa visión de la parte ya que se ha cumplido el tiempo, ya cierro con esto, hay algo muy interesante que se desarrolla y es cómo este mundo de las fotografías, y en la propuesta de Miekeval, eh, lo que uno analiza en un texto literario se convierte en un objeto teórico que uno puede traer a la realidad. Entonces, por eso justamente estas imágenes que ustedes ven aquí al final, porque lo que concluye un poco la investigación de esta parte y cuando ya se hace todo ese análisis, se trae aquí a la realidad, es que esa idea del álbum fotográfico, si bien la novela de Badrán aún estaba en momentos, esta y otra novela que él tiene, del hombre de la cámara mágica, que justamente es todo un seguimiento fotográfico de un hotel, del Hotel Bellavista en Cartagena, muestra cómo la imagen, el poder que tiene la imagen, incluso antes de que hubiese toda esta eclosión, al menos en nuestro medio de las redes sociales, de todo lo que sucede hoy con nuestros dispositivos celulares y todo lo que vemos allí, compartimos de imágenes, entre muchos otros elementos. Y lo que muestra aquí es más un asunto de cómo cuestiona y hasta qué punto qué es lo real. La imagen que está proyectada allí, esa historia que contaba este álbum familiar, esa historia que para traerlo al mundo actual cuentan de pronto nuestras redes sociales, nuestros estados, o la existencia a través de la cual hemos construido esas imágenes. Y queda como ese interrogante un poco para llevarlo y para cuestionarlo y para ponerlo a dialogar en el presente como esperan estas teorías de la visualidad. Entonces, hasta ahí dejo que el tiempo se ha cumplido ya hace un ratico. Muchísimas gracias, muy amables por la atención. Gracias, profesor Snyder. Tendremos ahora la intervención de las homólogas invitadas. Iniciaremos con la profesora Elvira Alejandra Quintero Incapié de la Universidad del Cauca. La profesora Alejandra es investigadora, escritora, poeta y ensayista colombiana. Está vinculada como docente titular al Departamento de Español y Literatura de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca, donde ha desarrollado una amplia trayectoria en la docencia, la investigación literaria y la formación en el campo de las humanidades. Es arquitecta de la Universidad del Valle, magíster en literatura colombiana y latinoamericana por la misma institución y doctora en letras por la Universidad Nacional del Sur en Argentina. Su formación interdisciplinaria ha nutrido una labor académica orientada a los estudios literarios, la crítica cultural, la semiótica literaria y el análisis de la narrativa y la poesía latinoamericanas. Sus investigaciones se han centrado en la literatura colombiana y latinoamericana, la relación entre literatura y ciudad y los procesos de investigación, creación como estrategias pedagógicas para la enseñanza de la lengua y la literatura. De manera paralela a su labor docente e investigativa, ha consolidado una destacada trayectoria como poeta y ensayista.
Es autora de libros de poesía, antologías y estudios críticos sobre autores como Juan Carlos Onetti y Andrés Caicedo. Su producción literaria ha recibido importantes reconocimientos nacionales e internacionales que destacan la calidad y la relevancia de su obra poética y ensayista. Bienvenida, profesora Alejandra. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, antes de concentrarme en la lectura de la reseña, que creo que toma un poco menos de los 10 minutos, quiero agradecer por esta invitación tan interesante que me hace la Universidad del Valle, el Comité de Credenciales y el profesor Saavedra, a quien le tengo admiración y aprecio, y he seguido en algunas de sus investigaciones, especialmente sobre la gran importancia de lo literario y de la creación literaria en la formación humana. Indudablemente de unos aportes interesantísimos, y particularmente a nosotros en la Universidad del Cauca nos ha dado mucha luz y hemos coincidido en muchos aspectos. Así que gracias por esta posibilidad de participar en la lectura de su trabajo. Es supremamente interesante, como lo digo allí, en el texto que escribí, y voy a concentrarme en la lectura para poder destacar esos aspectos que considero de muy valiosa importancia. En su artículo En busca del espacio perdido, análisis visual de El día de la mudanza de Pedro Badrain, el profesor e investigador Alirio Schneider Saavedra explora cómo el escritor caribeño configura su novela mediante una poética que articula procesos discursivos de descripción y narración, los cuales, realizados por los personajes protagonistas de la historia, constituyen el relato de los acontecimientos vividos por una familia de clase media de finales del siglo XX, abocada a la pérdida de su lugar dentro de la sociedad, con las consecuencias que ello trae para cada uno de los miembros. Según Saavedra, la temática abordada en la novela es representativa de la narrativa caribeña de la modernidad literaria colombiana, marcada por el paso de lo rural a lo urbano y particularmente por la exploración de una espacialidad que transita del interior de la casa solariega hacia el laberinto atiborrado y complejo de la urbe. En este sentido, se inscribe en la línea de escritores tales como José Félix Fuenmayor, Álvaro Cepeda Zamudio, Gabriel García Márquez, Fanny Buitrago o Héctor Rojas Erazo. En particular, la obra de Pedro Badrán pertenece a una de las tendencias de dicha tradición literaria del Caribe colombiano, que explora la vivencia de los procesos de modernidad y modernización en contraste con la decadencia del ser y el deterioro del espacio. En este sentido, es una obra que dialoga con la de autores que lo preceden, tales como Roberto Burgos Cantor o Raimundo Gómez Cáceres, representativos de lo que se ha denominado escepticismo crítico o realismo crítico, derivado del realismo social, y en oposición al realismo mágico, interesados en explorar los aspectos de su contemporaneidad propios del surgimiento y desarrollo de las ciudades y el devenir de lo popular en cuanto a vivencia de la existencia humana en este escenario, aspecto que destacaba ahora en su exposición el profesor Schneider. Estas características determinantes para Saavedra de la poética que subyace a la novela de Badrán se expresan en la temática que gira en torno a la disolución de la familia a partir del traslado y pérdida del espacio que habla en sus inicios, y donde la mudanza como tal da cuenta de la decadencia y pérdida del mundo familiar. A su vez, desde el punto de vista formal, la configuración del plano del relato a partir de las descripciones de los protagonistas que los protagonistas realizan de las fotografías del álbum familiar, objeto que sintetiza la historia como memoria
y a su vez como historia por ellos analizada, observada, recordada y sentida, da cuenta del valor poético que para Badran Padui tienen las voces, los puntos de vista, las focalizaciones de los personajes como recursos discursivos que posibilitan relatar la vivencia íntima y subjetiva de lo vivido. En su artículo, Saavedra Rey destaca la gran importancia que tiene en la obra la configuración de la espacialidad, tanto en la novela como en buena parte de la trayectoria narrativa de este escritor, pudiendo decirse que es un rasgo representativo de su poética. Obras tales como la colección de cuentos El lugar difícil o las novelas Lecciones de Vértigo y El hombre de la cámara mágica dan cuenta del valor predominante de la espacialidad como vivencia existencial y topofílica de los personajes, evidenciada en el relato mediante la figuración de los espacios urbanos e íntimos, estrechamente vinculados a dinámicas tales como desplazamientos, desalojos, desarraigos, exilios y mudanzas, inseparables de las transformaciones de los personajes. La exploración de estos aspectos es abordada en el artículo a partir del análisis de la visualidad de la novela, construida por medio de los procedimientos de éfrasis, figuración y focalización, entre otros, posibilitando la articulación de los procesos y vivencias de los actores, en tanto actividades pragmáticas, o sea, la acción como tal de visualizar, y también tímico y cognitivas, o sea, pasionales, en torno al objeto que simboliza sus indagaciones de su propio pasado, las fotografías. Esta función e importancia que cumple la visualidad en la novela de Badran Padui no ha sido estudiada aún con la profundidad que amerita. En consecuencia, Saavedra aborda en su artículo procesos discursivos que estarían en la base de la significación e importancia de la novela, iniciando con ello un camino para la descripción, interpretación y análisis de la obra y de su importancia para la narrativa colombiana y caribeña. Así, a partir de una lectura que articula lo descriptivo a lo interpretativo, el profesor Saavedra aborda inicialmente los procesos discursivos del lenguaje verbal propio de la narración literaria y a continuación la significación allí configurada como despojo, pérdida o caída que subyace a los relatos de los actores sobre su desplazamiento de uno a otro universo. Desde la perspectiva del análisis cultural, el artículo da cuenta de situaciones del plano de la historia que evidencian la complejidad del sentido que tiene para los protagonistas el álbum fotográfico, específicamente las fotografías cuya descripción posibilita, por una parte, relatar los acontecimientos ocurridos en el pasado y contados en los relatos mediante el lenguaje visual, y a su vez describir los sentimientos y reflexiones de los personajes que ahora miran y focalizan y a su vez valoran, sienten, reflexionan y evalúan los acontecimientos evocados. Por otra parte, Saavedra llama la atención sobre la importancia que adquiere en la novela el recurso de la éfrasis, el cual propiamente consiste en traducir al lenguaje verbal las imágenes configuradas en lenguaje visual, en este caso fotográfico. Si bien es característico de la fotografía o de la pintura poder mostrar las formas físicas de los objetos y de los seres en tanto aspectos perceptibles mediante el sentido de la vista, lo cual es propio del lenguaje visual, los textos literarios, en cambio, de naturaleza verbal, requieren configurar las imágenes mediante procesos descriptivos que posibiliten con palabras visualizar dichas formas físicas
como si fuesen percibidas mediante el sentido de la vista. Al hacerlo, sin embargo, el discurso verbal penetra en la esencia de los seres y los objetos retratados, captados captando, perdón, o adjudicándoles sentimientos o características afectivas y axiológicas. Este aspecto es, por consiguiente, característico de la éfrasis, lo cual resalta de manera muy interesante Saavedra Rey en su artículo, mostrando cómo los relatos, o más precisamente las descripciones de los personajes protagonistas realizan de la fotografía familiares, cuentan no solamente los acontecimientos relatados y vividos en el pasado, sino la complejidad afectiva y existencial de quien realiza ahora la acción de observar el relato y describirlo. Hago un paréntesis aquí en la lectura y es que justamente a esto se refería el profesor Saavedra ahora, a esa relación supremamente interesante en la novela entre lo descriptivo y lo narrativo. Y es que definitivamente lo descriptivo no es detenerse, no es, digamos, un punto muerto, sino que todo lo contrario, lo que hace es enriquecer profundamente la narración de los hechos. Como lo muestra el profesor, allí logra no solamente describir lo vivido, sino describir los sentimientos del ahora, del que ahora vive el recuerdo de ese pasado. Así que es de una complejidad impresionante. La complejidad de estos procesos discursivos es analizada y expuesta por Saavedra Rey en su artículo, a partir de los aportes teóricos de, entre otros autores, Miki Val, a quien se refirió él ahora, destacada narratóloga que configura un cuerpo de categorías y conceptos que posibilitan indagar en la construcción de la visualidad en los textos pertenecientes a uno u otro lenguaje, e inclusive inscritos en la articulación del lenguaje visual y lenguaje verbal. Su propia obra artística ha sido creada en este código complejo entre lenguaje visual y lenguaje verbal. A su vez, Saavedra retoma su artículo aportes de otros investigadores tales como Alberti Soto, Pedro Antonio Agudelo, Gerard Genet y Carlos Mario Llori, entre otros. Eh, este aporte o esta relación con Carlos Mario Llori, especialmente a través de lo topofílico, que definitivamente en la novela y en el análisis de Saavedra juega un valor muy importante, ¿no? Esta afectividad por el espacio y que está en la base de la configuración de la visualidad. Puede decirse entonces que a partir de esta breve reseña, que Saavedra Rey realiza en su artículo una lectura rigurosa, sustentada teóricamente en conceptos provenientes de la semiótica, la narratología y la crítica cultural, que integra de forma coherente y novedosa, realizando así un valioso aporte al conocimiento y valoración de la obra del escritor colombiano y caribeño Pedro Padrán. El artículo realiza así un aporte valioso y significativo para el estudio de la narrativa colombiana. Muchas gracias, profesora Alejandra. Hasta ahí mi reseña, Muy amable. Continuaremos con con mucho la gusto. profesora Bien. continuaremos con la profesora Angélica María Rodríguez Ortiz de la Universidad Autónoma de Manizales. La profesora Angélica actualmente se encuentra vinculada a la Universidad Autónoma de Manizales, donde se desempeña como docente investigadora y editora en jefe de la revista científica Ánfora. Es reconocida por MinCiencias como investigadora senior y cuenta con una amplia trayectoria en campos de la filosofía, la educación, la argumentación y el pensamiento crítico. Es licenciada en Filosofía y Letras y magíster en Educación por la Universidad de Caldas. Posteriormente obtuvo el título de doctora en Filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana con distinción summa cum laude y realizó estudios postdoctorales en Ciencias Sociales, Humanidades y Artes en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Sus investigaciones se han centrado en la filosofía analítica, la filosofía del lenguaje y de la mente, la epistemología, la ética, la formación ciudadana, la argumentación, el desarrollo y el pensamiento crítico.
Su producción académica aborda problemas relacionados con la bioprogramática de la moral, la construcción social de la realidad, la educación a distancia, los procesos de lectura y escritura crítica y las estrategias pedagógicas para fortalecer habilidades argumentativas en contextos educativos. Además, lidera la innovación pedagógica co-criticar, orientada al fortalecimiento del pensamiento crítico, la argumentación, las competencias digitales y la formación ciudadana mediante el análisis de problemas socialmente relevantes. Su trayectoria integra investigación filosófica, innovación educativa y formación de estudiantes en pregrado y posgrado. Profesora Angélica, bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco enormemente este espacio que me han brindado. Realmente el fuerte, como bien lo estaban planteando, mío es más como en el campo de la filosofía y la argumentación. No obstante, por ejemplo, en los estudios postdoctorales que tuve la posibilidad de abordar la obra literaria y trabajar también allí todo lo que tiene que ver con elementos de la obra literaria para considerarlo una institución social. Desde estos elementos, yo creo que hice la revisión de la obra del profesor Schneider y obviamente, como decía Kant, al hacer una revisión, uno no se puede quitar las anteojeras que tiene, ¿cierto? Esas anteojeras conceptuales, pues son las que me permitieron a mí como hacer la revisión inicial y luego empezar a hacer las preguntas que tengo como para el profe, más desde una perspectiva muy de orden metafísico de lo que encuentro en su análisis también. Entonces voy a iniciar con la lectura de la reseña. Eh, Sentirse en casa y explorar lo cotidiano de nuestra humanidad es precisamente lo que evoca el análisis que realizan Saavedra y Saavedra 2025 sobre la obra de Pedro Badrán. En su artículo En busca del espacio perdido, análisis visual del Día de la Mudanza de Pedro Badrán, dejan ver cómo lo visual está tan latente en las formas de construir sociedad que no escapa a las metáforas narrativas del entorno más cercano. Nuestra cultura es visual y el encuadre de lo cotidiano genera imágenes que presentan, como lo exponen los autores, en una especie de álbum fotográfico en el que se capturan los momentos más sublimes de la humanidad. Precisamente en esta obra de Badrán, que Saavedra y Saavedra 2025, hayan elementos propios de la modernidad y del modernismo, no solo en lo que evocan las letras y la literatura de esta época, sino por las formas visuales que dejan entrever, abro comillas, la decadencia del ser y el deterioro del espacio, cierro comillas. Así, esta presentación de una realidad en la que la humanidad se hunde en su ser, en la que el conflicto del ciudadano de a pie aflora entre las líneas de la obra, empieza a mostrar al ser que no quiere huir de su desgracia, sino que, como lo expuso Albert Camus, enfrenta con coraje la angustia que le genera vivir y habitar la ciudad. Se me corrió acá el texto, qué pena, espérenme un segundo. Es precisamente ese, el espacio perdido, que busca recuperar Badrán en su obra, el espacio del que los investigadores dan cuenta a través de su análisis. La literatura de Badrán, como lo exponen los autores, pone de manifiesto lo simbólico y figurativo de la vida, sus espacios íntimos en la urbanidad. No huye, como lo hace el realismo mágico, de la realidad absurda y el frenesí humano a través de las imágenes adornadas, sino que muestra de manera latente la transitoriedad, las mudanzas, el irse por el destierro, pero dejando el corazón anclado en un entorno que le acogió y que ahora le exige. Qué pena, les voy a hacer una pregunta. Empezaron acá, como estoy desde la institución, hay bulla. ¿Se siente allá? No, te podemos No, escuchar bien. ok, les voy a continuar. Eh, Podría decirse que este pesimismo que los investigadores evidencian en la obra no es una figura más que se usa en la literatura, sino que es el centro del análisis que encuadra la ciudad de la que todos quieren escapar, pero que no se olvida, porque envuelve cada acción y memoria que se graban los transeúntes. La investigación de Saavedra y Saavedra deja ver que no solo el análisis, deja ver no solo el análisis de una obra literaria, sino las imágenes que representan a la sociedad del Caribe, la desesperanza humana, el silencio de la crítica que nadie repite, pero que a todos da, la añoranza que deja la partida manifiesta el autor en su obra. Los investigadores en este análisis inician por la primera imagen, aquella que evoca la pasadura del álbum, el sonido.
que están a punto de abrir para ver en cada fotografía el reflejo de un ser que habita lo cotidiano desde su familia y el entorno, en aras de mostrar el realismo y el escepticismo crítico que evidencia Valdrán en su obra. Pues como lo presentan los investigadores, en palabras del mismo autor, su obra busca, abro comillas, captar lugares por los que transmutan las vidas humanas. Movimiento, la tendencia, devenir visual, cambio y transmutación que permiten evidenciar no solo la época, sino la nostalgia de la vida que pasa y se transforma para evocar imágenes más allá de lo que captura la imagen misma. Para los investigadores, la novela de Valdrán es un tríptico simbólico que se enmarca en el tiempo y en el espacio. La añoranza por lo que el cerdeño arraiga, el abandono de ésta. Su análisis crítico no deja de desapercibido el tiempo que evoca el título. Sintetiza el movimiento que evoca un antes de la mudanza, la experiencia de la mudanza, como hecho mismo central del físico, y después, un después que refleja la trascendencia humana. Retomando los aportes de Malval, en especial, elementos de estudios en cultura visual, Saavedra y Saavedra inician este análisis de la obra, que deja ver no solo las imágenes fotográficas, sino las imágenes presentadas en las descripciones que permiten al lector ir a la esencia del devenir entre los retratos que fijan la imagen y el constante movimiento que está latente en toda la obra. Es precisamente a partir de este análisis que usó Michael Jarry al examinar las obras clásicas de las bellas artes, el que les permite a estos autores hacer una lectura de la imagen narrada que aparece en la obra analizada y desde este sentimiento el autor, el sentimiento que el autor tiene por su terreno en la familia. Para los investigadores, la éxtasis como herramienta de análisis visual les permite atravesar las fronteras disciplinares para examinar cuidadosamente el tiempo y la trascendencia en la obra de Valdrán. Su análisis de orden literario y filosófico deja entrever la belleza de la obra analizada en cada imagen que el autor evoca. Podría decirse que Saavedra y Saavedra callan con un cincel metafórico la obra de Valdrán para ir sacando palabra a palabra las imágenes. Es un acercamiento con la percepción aguda para hallar la imagen en la narración de giro. Capítulo a capítulo, los investigadores analizan la éxtasis usada por el autor a lo largo de la mudanza para recrear la forma de representar la realidad a través de la imagen. Cada elemento del discurso lingüístico manda el detalle intencional para mostrar una realidad moderna de una familia del Caribe colombiano. Un acto de habla, como la promesa del matrimonio, pasa a ser lugar y tiempo, permanencia esperada en la casa y cambio disruptivo en la mudanza, que logra el sentir y el vivir de una experiencia presentada. La memoria fragmentada como un collage de recuerdos que se unen en una simbología para dar cuenta del sentido que se extrae de una imagen más amplia que aparece completa cuando se talla en el detalle de la obra que se analiza, en la que se hallan espacios de la casa, de la esperanza, de la familia, espacios de cotidianidad. La casa, símbolo de permanencia, de estabilidad y familia, se desestabiliza con la mudanza. Se empieza a ver borroso el arraigo que representa culturalmente. Por ello, los investigadores juegan con las imágenes que van hallando para mostrar el vaivén de la vida misma. Movimiento y resistencia al cambio son dos elementos importantes que nos resaltan los investigadores. Abandono al hermetismo del hogar y la apertura al mundo social después. El paso del yo al nosotros, el paso del yo con los otros. Un mundo del que la familia huía para escapar de esta realidad fría de los civiles. La lucha de opuestos entre el interior y el exterior, entre lo individual y lo social, entre el arraigo y el destierro, el paso del pueblo a la ciudad, del entorno más tradicional a un movimiento más social, más amplio, solo con imágenes para desentrañar de la obra esa realidad del Caribe colombiano. Palabras de Saavedra y Saavedra, abro comillas, desde esta mezcla de ingenuidad y doble moral condescendiente, se visualiza de manera sentida la mudanza social del país en ese cierre del siglo con el narcotráfico y la cultura de ostentación derivada de la mafia.
cierro comillas. La imagen es por excelencia la que le permite a los investigadores hacer el análisis de la cultura, lo popular, la familia. Es el análisis de este lenguaje visual la que les da pie para revisar la memoria de la cultura, una memoria que es inestable y se pierde fácilmente, pero que como muestran Saavedra y Saavedra, Badrán la recupera a través de la fotografía. Sin lugar a dudas, el análisis presentado por Saavedra y Saavedra no solo reúne elementos propios de la teoría de la imagen y la investigación de lo visual, sino que retoma elementos de la filosofía social, de la analítica visual y de la teoría crítica literaria para dar cuenta de conceptos como memoria, tiempo, espacio, ser, siempre enmarcados en la cultura del Caribe. Espacios que dan cuenta de una realidad de añoranza, de pérdida de nostalgia, de devenir y movimiento. Ay, me perdí otra vez, qué pena. Se me mueve muy rápido, ya. No se trata de la mudanza de la familia protagonista, sino de la mudanza del ser. De acuerdo con lo anterior, considero que el manuscrito revisado es un producto de una investigación rigurosa en la que la metodología empleada da cuenta de los elementos esenciales del análisis visual. Además, vincula otros elementos que permiten indagar desde la imagen fotográfica y transitar por la imagen de la humanidad y su devenir situado, en especial el de la cultura caribeña. Desde allí entonces aparecen algunas preguntas que son las que yo quiero pues formular ahorita, pero primero que todo quisiera felicitar a los autores del análisis que hacen, en especial porque ahora es muy común empezar a trabajar, yo lo trabajo más desde argumentación, ¿cierto? Pero con argumentación visual también y lograr explorar desde allí con otros autores, como toda esta parte del realismo crítico me pareció muy enriquecedora, aunque yo lo trabajo más con Anthony Blair o con George Rock, ¿cierto? Pero veo elementos muy similares a los que utilizó desde el análisis que hizo con Michael Ball. Entonces, lo felicito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Angélica. Muchísimas gracias, profesora Alejandra. Muchas gracias a las dos homólogas, profesora Angélica y profesora Alejandra. Profesor Snyder, tiene usted la palabra si quiere hacer algún comentario sobre eh, los comentarios que se hicieron. No, simplemente agradecimientos. De pronto, pues por un lado, agradecimientos a las dos maestras, pues que se tomaron el tiempo de hacer la lectura, de poder plantear como esta reseña y pues no, muy agradecido por ese reconocimiento a este trabajo que como les decía, junto a la profesora Liliana, digamos que para nosotros como que tiene muchos significados y muchos porque tiene que ver con estos encuentros que les decía y con realmente un apasionamiento por la literatura que lleva a este tipo de trabajos y muchas veces dentro de lo que se denomina crítica literaria, así, con todas las vertientes que pueda tener o teoría literaria, muchas veces se piensa y efectivamente puede suceder que al diseccionar un texto, pues pierda todos sus efectos, como que se termine como perjudicando a la obra y demás. Y aquí lo que, pues justamente intentamos en trabajos como este es más esa aproximación, más desde qué nos dice, y muy en clave en este caso del análisis visual, qué nos dice y que incluso tiene que ver con investigaciones actuales que tenemos también en este campo, y es qué nos dicen esas obras a nosotros como seres humanos. Y tiene que ver mucho con este asunto de lo que han nombrado las dos maestras. Entonces, agradecerles muchísimo. Tal vez solo que agregar, que fue algo justamente que me daba cuenta ahora aquí como en los apuntes que uno va preparando, sino que los nervios lo traicionan. Quedó solo como pendiente, digamos que me pareció importante mencionar el porqué del título, que no es, digamos, un título porque resuene o algo así, sino porque el título del artículo, y es que justamente terminamos haciendo una comparación con la profesora Liliana entre lo que es la obra En búsqueda del tiempo perdido, En busca del tiempo perdido, eh, en comparación con esta obra de Badrán como Espacio Perdido, porque En búsqueda del tiempo perdido, pues lo que hace Proust es toda una indagación sobre ese devenir que bien comenta la profesora Angélica, en términos más de esa relación del presente y el pasado con la memoria.
Y aquí un poco la hipótesis y el trabajo que terminamos pues buscando esa argumentación del análisis visual es que a través de la fotografía la memoria se pierde y lo que queda ya no es esa reconstrucción mediando presente y pasado, sino que esa reconstrucción solo se da en los objetos y en los espacios, ¿sí? Que es algo que se ve en el desarrollo de la obra. Incluso hay cosas muy interesantes en la obra cuando, por ejemplo, la hija de la familia no quiere comenzar otro álbum familiar porque sabe que todo lo que suceda en ese álbum familiar va a ser su realidad y no lo que está viviendo. O sea, como que se va a superponer a la realidad o a su existencia misma, ¿sí? Y otro momento en que, a pesar de que toda la obra, como lo comentaban las dos evaluadoras, toda la obra es, digamos, mostrar ese pesimismo, ese asunto de sentirse damnificados y realmente trastocados por la mudanza, que es toda la obra lo que están sintiendo los personajes. En un momento, quizá una de las personas más afectadas es la madre de familia, y la madre de familia, hay un momento en el que dice, no, pero realmente no ha pasado nada porque no hay fotos de la mudanza. Y si no hay fotos de la mudanza, nunca existió, ¿sí? Entonces, es como todo ese juego de planos es muy interesante. E insisto, creo que nos dice mucho sobre lo que somos como seres humanos en la actualidad, ahora con todo esto de la eclosión de la imagen y cómo tanto la experiencia como la memoria, pues, tienen allí sus afectaciones, sus efectos por todos estos procesos. Entonces, como que eso, poder traer esas palabras y esta obra de Badrán a la actualidad, que converse con estos espacios más allá de que se concibió en un momento anterior a toda esta eclosión mediática, pues nos pareció muy interesante. Entonces, agradecimiento simplemente. Súper, genial. Muchas gracias. Agradecemos o nos sumamos a los agradecimientos. Agradecemos a las personas que asistieron a este evento, en especial un agradecimiento a las homólogas, a la profesora Alejandra Quintero y a la profesora Angélica Rodríguez por su cuidadosa evaluación. Felicitaciones al profesor Alirio Schneider Saavedra Rey por haber completado este requisito parcial, el cual hace parte de los criterios exigidos para su ascenso a la categoría de profesor asociado. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Snyder.